Buenos días. Hoy vamos con la segunda parte del tema de redox y dentro de esta segunda parte hay dos cuestiones que nos pueden preguntar. Nos pueden preguntar cómo se monta una pila o si una reacción redox es espontánea o no. Vemos primero que es una pila. Una pila es un dispositivo que permite producir energía eléctrica. ¿A partir de qué? Pues a partir de una reacción redox que sea espontánea. ¿Qué significa que una reacción redox sea espontánea? Pues en principio os lo muestro. Aquí tengo una disolución de sulfato de cobre. Si yo le pongo una barra de zinc, veremos cómo enseguida se está produciendo reacción. Cogemos la barra de zinc y la ponemos aquí y dentro de un momentito veremos lo que pasa. Y esto tiene un criterio de espontaneidad que explicaré más tarde. Entonces, la idea es, si yo consigo una reacción redox espontánea, lo que estoy consiguiendo es que los electrones vayan de una disolución a un metal o al contrario. Si eso lo separo en dos recipientes, como aquí, fuerzo a los electrones a que vayan por un circuito externo. Y si van por un circuito externo, tengo electrones que corren y entonces ya tengo corriente eléctrica. Lo que tengo que buscar es qué reacciones son las adecuadas para montar esta pila que tiene dos partes. Un ánodo, que se escribe siempre a la izquierda, y un cátodo, que se escribe siempre a la derecha. Mirad, esta reacción es espontánea, se ve enseguida que ya se está depositando el cobre sobre el electrodo de zinc. Pues la idea fue, si en vez de poner esta disolución con el zinc dentro, hago en un vasito, pongo la disolución de sulfato de cobre y en vez de meterle el zinc, le pongo así, un electrodo de cobre. Y ahora preparo otra disolución de sulfato de zinc y meto una barra con zinc. Entonces lo que estoy consiguiendo es que el zinc se oxide, que se dé esta reacción, el zinc pase a zinc 2+ y libere dos electrones. ¿Qué pasa con esos electrones? Que los fuerzo a ir por el circuito de fuera. Y vienen aquí estos electrones de manera que esta barra se está cargando negativamente y estos cationes que tengo aquí cobre vienen a captar estos electrones y se reduce. El cobre 2+, con los dos electrones pasa a cobre metálico. ¿Vale? Si no pusiera esto que tengo aquí, que es un tubo de cristal con una disolución saturada de cloruro de potasio, la pila no funcionaría. Pero si consigo esto, si pongo esto, consigo la electroneutralidad. ¿Qué significa esto? Pues que aquí se están formando cargas positivas. Si no pongo esto, al final se satura de cargas positivas y la pila no funciona. Pero como tengo cloruros, estos cloruros van a venir aquí corriendo a neutralizar este zinc positivo que se está formando. Y a este lado, al contrario, está desapareciendo carga positiva, la pila se pararía. Pero entonces, ¿qué tengo? Iones potasio que vienen corriendo a sustituir a estos cobres positivos. Y al final, esto es eléctricamente neutro. ¿Cuándo se acaba la pila? Pues aquí lo que está pasando es que el cobre se está depositando. Este electrodo, que sería se va haciendo cada vez más grueso porque se le va depositando el cobre ahí. Y a este le pasa lo contrario, que se va haciendo cada vez más fino porque se va disolviendo. Cuando este electrodo se disuelve del todo, la pila ya no funciona. Entonces, tengo que buscar qué metales me interesan para formar una pila, teniendo en cuenta que en una pila siempre el que se oxida se le llama ánodo y se escribe a la izquierda. Fijaros que aquí tengo ánodo, oxidación izquierda. Todo empieza por vocal. Y uno que se reduzca. Al que se reduce se le llama cátodo y es el polo positivo. Este es el negativo. El que se reduce se escribe a la derecha. Va todo en consonante. Cátodo, reducción y derecha. Dependiendo del potencial que tengan cada uno de estos metales, pues la pila me dará un voltaje u otro. Y eso es lo que me van a pedir, que calcule qué potencial, qué fuerza electromotriz tiene una pila. ¿Cómo se escriben las pilas? Para no tener que dibujar esto cada vez, pues tienen una notación simplificada en la que se escribe primero el ánodo. ¿Qué es lo que se está oxidando? Pongo zinc sólido
Esta barra me indica que hay diferencia de fase, o sea que esto es sólido y esto es líquido. Zinc en disolución acuosa, 2 más, acuoso 1 molar. Estas dos barras me representan esto, que se llama puente salino, que es el que me permite la electroneutralidad. Después, ¿qué está pasando? Que el cobre se está reduciendo. Pues pongo el cobre, tiene carga positiva, es este, ¿vale? Voy de izquierda a derecha. Es acuoso y 1 molar y una barra líquido sólido, separación de fases, y el cobre sólido. Y ahora lo que tengo que ver es si esa pila funciona o no funciona. Entonces, para eso necesito conocer el potencial del ánodo y el potencial del cátodo. Tenemos una lista con los potenciales de estándar. ¿Cómo se ha hecho esa lista? Pues cogiendo en el ánodo un electrodo de hidrógeno y aquí poniendo el que quiero medir y se comparan todos con el hidrógeno. Al hidrógeno se le ha dado un potencial estándar de 0 y el resto pues, puede tener potenciales positivos o potenciales negativos, todos comparados con el hidrógeno. Si el potencial es positivo, pues ese hará de cátodo, porque es el que tiene tendencia a reducirse. El potencial positivo significa que tiene tendencia a reducirse. Ellos se reducen, son especies oxidantes. Por ejemplo, el flúor es oxidante y el oxígeno, por supuesto. Si el potencial me da negativo es que no tiene tendencia a reducirse. Y entonces ese lo voy a poner en el ánodo, que se va a dar la oxidación. Estas especies que se oxidan, ellas son reductoras, se oxida, pero reduce a otra, le está dando electrones. ¿Qué especies son reductoras? Pues los metales alcalinos, el litio, el potasio. Y una vez que tenga montada la pila, ¿qué potencial me está dando la pila? Potencial estándar de una pila. ¿Cómo se calcula? Pues el E de la pila se calcula restando al cátodo, el potencial del cátodo, le resto el potencial del ánodo. ¿Cuál cojo como cátodo? El que tenga mayor potencial y como ánodo el que tenga menor potencial. De manera que una vez que tenga montada la pila y reste cátodo menos ánodo, si me da positivo significa que la reacción es espontánea y la pila funcionará y me estará dando un voltaje. Si el E de la pila es negativo, pues esa reacción no es espontánea y esa pila no funciona. A veces me preguntan que calcule el voltaje de la pila y a veces me preguntan si una reacción es espontánea o no, para que deduzca si, por ejemplo, metiendo una barra de zinc en una disolución de ácido clorhídrico, pues reaccionará o no reaccionará. Entonces, en ambos casos tengo que hacer lo mismo, cátodo menos ánodo. Vamos a aplicar toda esta teoría a un ejercicio para que veáis cómo se resuelve. Como en junio del 23 no pusieron ninguno, solo pusieron un problema de ajuste de reacciones redox, voy a hacer la cuestión 4 de julio del 23. Y vamos allá. Vale, pues vamos con la segunda parte, hemos visto la parte teórica, vamos a resolver la cuestión 4 de julio del 23. Entonces, esta cuestión nos preguntan sobre la espontaneidad de las reacciones. Me dicen que una barra de estaño es estable cuando se introduce en una disolución acuosa de sulfato de cobre. ¿Vale? Yo tengo la barra de estaño y la meto en una disolución de sulfato de cobre. Como es una disolución, yo ya sé que el sulfato de cobre va a estar disociado en cationes cobre y iones sulfato. Entonces, la pregunta de si es estable, realmente lo que me están preguntando es si el estaño se disolverá. ¿Qué significa que el estaño se disuelva? Pues que el estaño, que lo tengo metálico, pase a estaño 2+, o sea, se oxide y ceda 2 electrones. Y esos 2 electrones, ¿quién los va a coger? El cobre que tengo en disolución, lo tengo en esta forma, Q2+. Coge esos 2 electrones y se transforma en cobre sólido. Tengo el mismo número de electrones, por tanto no tengo que multiplicar por nada cada semireacción y la reacción global sería esta, que el estaño sólido reacciona con el cobre 2+, esto es lo que tengo al principio, en disolución acuosa, para dar estaño en disolución acuosa y cobre sólido. Si esta reacción es espontánea, pues el estaño no será estable. Y eso es lo que vamos a ver. Como el estaño es el que se oxida, pues este es el que va a hacer de ánodo. Y el cobre se reduce, pues es el que hace de cátodo. ¿Cómo sé si la reacción es espontánea o no? Pues calculo el potencial de la pila. Para eso me dan los potenciales estándar bajo como datos y entonces busco cada uno.
y veo que el del cobre vale 0,34 y el del estaño menos 0,14. Pues hago E del cátodo menos E del ánodo. El E del cátodo es 0,34 y el E del ánodo es menos 0,14. Menos por menos más se suman y me da 0,48 voltios. Esa pila funciona, bueno, si quisiera montar una pila, funcionaría dando 0,48 voltios. Por lo tanto, es positivo y la reacción es espontánea. Una vez que sé que la reacción es espontánea, tengo que contestar la pregunta. Y la pregunta es si es estable. Pues no es estable, porque esta reacción se va a dar y el estaño va a desaparecer y se va a transformar en estaño 2+. Por tanto, es falsa. El estaño no es estable. Vamos con la B, que es parecida. La B me pregunta si al sumergir una barra de hierro en disolución de tricloruro de cromo, se recubre con cromo. O sea, la pregunta que me están haciendo es si el cromo, que lo tengo así en disolución, tengo cloruro de cromo 3, esto en disolución acuosa son iones cromo y 3 cloruros. Pues si este cromo va a captar electrones, 3 electrones, y se va a transformar en cromo sólido. Y ese cromo sólido se va a ir depositando sobre el hierro, lo va a ir recubriendo, como pasa en las monedas, que están recubiertas de los glifos, están recubiertos de cromo. ¿Vale? Este cromo se viene aquí. Pues vamos a ver si esa reacción es espontánea. Si el cromo se reduce, el hierro se tiene que oxidar. El hierro tiene que pasar a hierro 2+, más 2 electrones. Como el número de electrones no es el mismo, esto lo multiplico por 3 y esto lo multiplico por 2. Eso no me va a afectar en el valor de los potenciales de reducción, porque el potencial de reducción es una magnitud intensiva, no depende de la masa, pero es la forma de escribir la reacción ajustada. Tengo 3 de catión cromo, que está en disolución acuosa, 2 de hierro, que es sólido, para dar 3 de cromo sólido y 2 de hierro, que están en disolución acuosa. Esa es la reacción que se da. Voy a ver si es espontánea o no. Este se está reduciendo, por tanto este es el cátodo, ¿vale? Porque se da la reducción. Este se está oxidando, pues si se oxida es el ánodo. ¿Cómo calculo el potencial de la pila? Pues cátodo menos ánodo. Busco el potencial del cátodo, que me lo dan bajo, es menos 0,74 menos el potencial del ánodo, que es el del hierro, y vale menos 0,44. Este por este me da positivo y se me va a quedar menos 0,3 voltios. Como la reacción es negativa, es no espontánea. Y con esto me vengo a contestar a la pregunta. Y la pregunta era, ¿el cromo se depositará sobre el hierro? Pues como es una reacción no espontánea, esto no está sucediendo. Y por tanto, la respuesta es que es falsa, que el cromo no se va a depositar sobre el hierro porque esto no se va a formar. En el tercero, en el apartado C, me piden el aluminio se disuelve en una disolución acuosa de HCl. La disolución acuosa de HCl es un ácido fuerte, está totalmente disociado, tengo protones y cloruros. Entonces la pregunta que me están haciendo es si el aluminio se va a disolver, o sea, se va a transformar en esto, en aluminio 3+, más 3 electrones, y si el hidrógeno se va a reducir, se va a transformar en hidrógeno 2. Si miramos los potenciales de reducción, vemos que es de hidrógeno positivo a hidrógeno 2, eso significa que de este tengo 2 y que tiene que captar 2 electrones. Como el número de electrones no es el mismo, este lo multiplico por 2 y este por 3. Y como ya os he dicho, eso no afecta al potencial total, sí a la escritura de la reacción. El aluminio sólido
reacciona con 6 protones que están en disolución acuosa para dar 2 de aluminio 3+, que están en disolución acuosa, y 3 de H2, que es un gas. ¿Quién se oxida? El aluminio. Esta es la oxidación, por tanto, este es el ánodo. ¿Quién se reduce? Los protones. Esta es la reducción, por tanto, este es el cátodo. Calculo el potencial de la pila. Se calcula cátodo menos ánodo. Pues he de buscar ¿qué vale el cátodo? Es el hidrógeno, es el potencial de referencia, vale 0. Y el del aluminio lo busco bajo y vale menos 1,68. Por tanto, esto me va a dar más 1,68 voltios. Y por tanto es positivo y la reacción es espontánea. Esa reacción sí que se va a producir. Como lo que me preguntan es si se disuelve, pues verdadero, porque el aluminio pasa a aluminio 3+. El aluminio se disuelve en ácido clorhídrico. Si pongo papel albal en sal fumán, se va a disolver y se va a producir este hidrógeno. Se puede hacer con una botellita y explota y tal, un poco peligroso. Vamos con el último, que me dice que las disoluciones acuosas de dicloruro de estaño, como es una disolución acuosa, el estaño lo tengo así, en forma de catión. Se pueden guardar en recipientes de aluminio. Si se pueden guardar, significa que esto no va a reaccionar. Entonces vamos a ver si la reacción entre estos dos es espontánea o no. ¿De qué parto? Parto del estaño, que lo tengo en disolución acuosa. Como está con 2 electrones, con 2 cargas positivas, lo que va a hacer va a ser coger 2 electrones y transformarse en estaño sólido. Y el aluminio, que lo tengo metálico, se va a oxidar en aluminio 3+, más 3 electrones. Si esta reacción es espontánea, pues no voy a poder almacenar esta disolución en aluminio, porque se va a deshacer el recipiente. El número de electrones no es el mismo, pues este se multiplica por 3 y este se multiplica por 2. Y la reacción global sería que 3 de estaño, 2+, reaccionan con 2 de aluminio, que es un sólido, para dar 3 de estaño sólido y 2 de aluminio en disolución acuosa. ¿Es espontánea o no es espontánea? Pues aquí vemos que esta es la reducción, por tanto este es el que va a hacer de cátodo. Aquí tengo la oxidación y tengo el ánodo. Calculo si esa reacción es espontánea o no. Cátodo menos ánodo. Busco el cátodo, que es el estaño y tiene un potencial de menos 0,14. Busco el aluminio, que lo tengo ahí arriba, que era menos 1,68, menos por menos más, y a esto le resto el 0,14 y me va a dar un potencial positivo de 1,54 voltios. Como es positivo, reacción espontánea. Y una vez que sé que la reacción es espontánea, tengo que resolver, tengo que contestar a la pregunta, y es si se puede almacenar. Pues no se puede almacenar porque esta reacción se va a dar. Y eso significa que el aluminio se va a ir deshaciendo y ese recipiente no me sirve. Y con esto tendría acabado el bloque de redox. Una parte es la ajuste de ecuaciones químicas y estequiometría, y la otra o pueden ser pilas o puede ser esto, espontaneidad de reacciones. Hasta luego.